¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta sección. El día de hoy hablaremos sobre los zares de Rusia en el mundo moderno. Empezaremos con Iván IV, también apodado el Terrible. Nació en Moscú el 25 de agosto de 1530. Fue el primer hijo del príncipe Basilio III y de su segunda esposa, la princesa Elena Glinsky. En 1533, después del fallecimiento de su padre, Iván fue proclamado Gran Príncipe, siendo su madre la encargada de gobernar en su nombre. Desde muy joven presentó muestras de maldad y una personalidad un tanto explosiva donde no aceptaba a aquellos que lo llegaran a contrariar. En los inicios de su gobierno, contaba con ciertos consejeros, entre los principales, uno llamado Macario, considerado uno de los principales humanistas rusos. También fue encargado de presidir varios concilios, fundamentalmente el que tuvo lugar en 1551, donde se establecieron las bases de la futura Iglesia Ortodoxa. La coronación de Iván IV tuvo lugar el 16 de enero de 1547 y el 3 de febrero de ese mismo año contrajo matrimonio con Anastasia Romanov. Tuvieron 6 hijos, pero sobrevivieron solo 2. Anastasia ejerció, como Macario, el papel de mediadora sobre el zar, impidiendo que éste desplegara su crueldad contra sus opositores. Para 1549 se reunió una asamblea nacional para tratar la cuestión de los tártaros, cuyas incursiones los moscovitas habían temido desde hace varios años. Así que se decidió organizar diversas campañas contra las tribus en 1547, 1549 y 1552. En 1556, el Kanato de Astraján, resto del antiguo esplendor tártaro, reconoció la supremacía moscovita sin que se derramara una sola gota de sangre. Parecían abrirse así posibilidades ilimitadas de expansión hacia el Ural y Siberia. También, entre otras cosas, Iván consiguió que se reconocieran los derechos sucesorios de su hijo, el príncipe Dmitri. Fue nombrado miembro del Consejo de Regencias, pero la nobleza o los boyardos pidieron al zar que enviase a su primogénito al mando de las tropas que debían marchar contra Polonia. Esto significó la sentencia de muerte del príncipe, pues el terrible zar llegó a la conclusión de que su hijo suponía un peligro. Así que en 1569 ordenó matarlo a él y a la zarina. Podemos encontrar también un suceso llamado las Guerras Livonas, donde hay una pretensión de que Rusia tenga una salida al mar por conveniencias comerciales, claro. Las Guerras Livonas comenzaron en enero de 1558, prolongándose hasta 1582 con el armisticio y fracaso ruso. En 1581, ante el desolador y decadente paisaje del visible fracaso, tuvo lugar una terrible discusión el zar con su amado hijo Iván, a quien mató en un arrebato de ira incontenible. Meses más tarde, el zar envió a diversos monasterios listas con los nombres de más de 3000 personas a las que había que ordenar ejecutar, e ingentes sumas de dinero a recaudar. La mayoría de estas ejecuciones se produjeron durante el periodo en que Iván formó su famosa oprichnina, o guardia personal, e inició un verdadero régimen de terror nacido de la división de sus territorios en 2 partes. Entre sus logros encontramos que tuvo gran éxito en su política expansionista. Luchó también para detener las incursiones de los tártaros y los turcos en el territorio ruso y alentó también el desarrollo cultural de su país. Abogó en materia religiosa por su derecho divino para disfrutar de un poder ilimitado y emanado directamente de Dios. Iván IV falleció el 18 de marzo de 1584, cuando estaba listo para jugar una partida de ajedrez. Según los expertos, los ataques psicóticos que sufría se debían al tratamiento de sífilis con mercurio, que era común para ese entonces, y provocaba daños cerebrales que ocasionaban estos cambios constantes de humor, eufóricos y coléricos.
Algunos historiadores creen que fue envenenado por los boyardos. Ahora pasamos al gobierno de Pedro I de Rusia. Después de que encontramos a Rusia como un estado ya conformado, este futuro zar, que habrá nacido en 1672, siendo hijo de Alejo I de Rusia y su segunda esposa Natalia Narishkina, a la muerte de Alejo en 1676 le sucedió en el trono Fiodor III de Rusia, hijo de Alejo y hermanastro de Pedro. Cuando en 1682 Fiodor falleció sin descendencia, la familia Narishkin proclamó sucesor a Pedro, pero los Streltsky, es decir, la guardia personal del soberano, le obligó a compartir la corona con su hermanastro Iván V, quien confió la regencia a su hermanastra Sofía. Sofía, tras dominar una sublevación de la milicia que le había ayudado a hacerse con el poder, solamente afirmó su situación y envió a Pedro, lejos del Kremlin, a Preobrazhensky. En esa aldea cercana a Moscú, Pedro y su madre vivieron olvidados de todos, excluidos de la política y a menudo con sus vidas corriendo peligro. Ello dejaría una impresión imborrable en el zar y determinaría su actitud negativa hacia los Streltsy. Pasaron unos años en que la educación de Pedro I estuvo abandonada, pero él halló el modo de entrar en contacto con comerciantes europeos con los que se fue formando militar y políticamente. En 1689, Pedro I dio un golpe de estado, encerró a la regente Sofía en un convento, apartó del poder a Iván V y entregó ese poder a su madre, que gobernó hasta 1694, año en el que murió. Durante el mandato de Pedro I, contrató técnicos que le ayudarían a la tarea de occidentalizar Rusia. Emprendió la tarea de modernizar su país. Comenzó con aspectos exteriores como la prohibición de las barbas y la imposición del vestido occidental, salvo por el clero y los campesinos. Pero siguieron otras reformas más profundas, encaminadas a aumentar la riqueza del país y de los recursos del Estado. Para ello, se reformó el sistema fiscal con nuevos impuestos y con la ampliación del número de contribuyentes para poder crear y sostener un ejército permanente sobre el que poder apoyar la política exterior orientada a ampliar las fronteras rusas en todas las direcciones, pero en especial hacia el Mar Negro y el Báltico. En 1722, la nobleza tuvo que incorporarse a la administración, al ejército o a la corte. La influencia europea posibilitaría así el surgimiento de una poderosa intelectualidad integrada por magistrados y miembros de la nobleza. También fundó escuelas, imprentas y laboratorios. Se trató de asegurar la sumisión de la Iglesia ortodoxa y evitar su intervención en la política. Pedro el Grande fue acusado de irreligioso, de violar la fe de sus antepasados. Para 1700 había dejado de proveer al patriarcado y poco después habría confiscado los bienes sobrantes del clero. Para 1703 se fundó la nueva capital del imperio, San Petersburgo. La adquisición de esta amplia fachada en el Báltico costó cerca de 25 años de guerra contra Suecia, durante la cual Carlos XII de Suecia fue derrotado en la batalla de Poltava en 1709. Un año después fue derrotado en el Prut por los turcos y perdió a Pskov, la salida al Mar Negro. Esta pérdida fue compensada con la conquista de la ribera occidental del Mar Caspio en una guerra contra Persia en 1722. Pedro el Grande murió en San Petersburgo el 8 de febrero de 1725. Le sucedió en el trono su segunda esposa, Catalina I. Y bueno, ya por último, hablaremos de Catalina II o Catalina la Grande. Princesa alemana de la dinastía Anhalt-Zerbst, fue enviada por su familia a Rusia para contraer matrimonio con el gran duque Pedro, nieto del zar Pedro I de Rusia. Entró en la Iglesia Ortodoxa rusa, gesto que se reveló decisivo para su futuro político. Catalina se casó en 1745 con el gran duque,
quien accedió al trono ruso en enero de 1762 con el nombre de Pedro III. La desdeñosa actitud del zar Pedro ante las tradiciones rusas y sobre todo su política iconoclasta y de secularización de bienes, le valieron la enemistad de numerosos sectores encabezados por la Iglesia y la Guardia Imperial. Dadas estas circunstancias y el escaso entendimiento de la pareja real, Catalina protagonizó a finales de junio de 1762 un golpe de Estado para la defensa de la ortodoxia y la gloria de Rusia. Los hermanos Orlov sublevaron los regimientos de la Guardia Imperial y el zar fue detenido, obligado a abdicar y poco después asesinado. Mientras tanto, Catalina II de Rusia tomó la dirección del imperio dispuesta a transformar profundamente sus estructuras administrativas y productivas de acuerdo con las tendencias que habían de definir el despotismo ilustrado. Bajo su reinado, logró expandir el imperio ruso y modernizarlo a tal punto de traer las costumbres francesas a su país con la denominada Edad de la Imitación. Fue mecenas de las artes, escribió poemas, obras de teatro y compuso óperas. Ella se autodenominaba una filósofa en el trono. Supo ganarse el respeto de la mayoría de los gobernantes europeos y de los intelectuales ilustrados de la época como Voltaire y Diderot, uno de sus más próximos consejeros. En política exterior, mantuvo una política expansionista apoderándose de Lituania, la Rusia Blanca y Crimea. Se dice que Catalina tenía entre 21 amantes fijos y alrededor de 80 hombres al año, aquellos de los que requería sus favores al menos 6 veces diario. Falleció en San Petersburgo en 1796. Y bueno, chicos, este fue un breve pasaje por los zares de Rusia en la época moderna. Espero les haya gustado, servido, y no olviden compartir, comentarme sus sugerencias. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.